Radio Transmundial presenta Los grandes temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los grandes temas. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a Filemón, y voy a encarar otro de los temas de la carta a Filemón. Si usted tiene la versión 60, leemos en la versión 60, dice el versículo 8, es el nudo de la carta, ¿no? Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora más prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que la recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Hasta aquí nada más vamos a leer en la palabra de Dios esta noche. Claro, la carta la hemos leído ya varias veces, así que ya tenemos un panorama, pero lo que quería destacar era que estamos viendo algunos aspectos de la carta. Yo quisiera hablar del último aspecto que me interesa subrayar, porque creo que es muy importante. La carta a Filemón plantea, como habíamos dicho, un problema personal, es una carta personal, la relación de Filemón, Onésimo y Pablo. Un problema social, que es el tema de la esclavitud, es la carta por excelencia para hablar de la ética, en ese sentido. Un problema eclesiástico también, ¿qué hace la Iglesia frente a todo esto? ¿Cómo se establece un principio ético para manejarnos acá y para no producir con un fundamentalismo ciego, ¿no? Ser contraproducente. Es decir, hay cosas que no se pueden cambiar violentamente y que hay que cambiarle, que el Evangelio parte de la persona hacia la sociedad y no de la sociedad hacia la persona. Y por último, empezamos a hablar de las cosas espirituales de que habla la carta, que es el nudo central de la carta. El tema central realmente de la carta es la obra de la gracia de Dios, los cambios producidos por la conversión, por el nuevo nacimiento y por la entrega a Cristo. Este es el nudo de la carta. Si no aparece la conversión, no hay carta. Acá hay alguien que se convirtió, que se llama Filemón, hay alguien que se convirtió, que se llama Onésimo, y hay alguien que se convirtió, que se llama Pablo. Y los tres vienen del paganismo. Entonces ahí se encuentran con el problema de que hay un cambio que se produce en ellos y cómo encarar este cambio. Pablo señala que el cambio es práctico. Esto lo vimos el domingo pasado. El cambio es práctico. No es simplemente antes yo no creía y ahora creo, sino antes yo era inútil y ahora soy útil, que es distinto. Quiere decir que bajo el tema de la conversión a algo práctico. Esto es una cosa que a veces se pierde, se cree que convertirse es creer de determinada forma. No, es un cambio que afecta a la vida. Entonces Pablo señala, bueno, en el caso de Onésimo, ¿cómo sabemos que se convirtió? Bueno, porque antes era un inútil y ahora es útil. Y Pablo da testimonio de que fue útil para él, que la gracia de Dios se evidencia en un cambio visible. Pero afecta todos los ámbitos de la vida, la conversión. En Onésimo era un cambio laboral, se compromete nuevamente con su trabajo porque no tenía compromiso, pero hay otros cambios, hay cambios en las relaciones familiares. La conversión implica un cambio en las relaciones familiares, un cambio en la conducta social, un cambio en las actitudes personales, un cambio hasta en el vocabulario. Es decir, son cambios que se van produciendo en la persona.
Yo recuerdo siempre una anécdota que cuenta Spurgeon. Esto los que tienen más años lo van a entender mejor. Ustedes se acuerdan de los carreros, los que manejaban carros. Antes todos se hacían carro, los automóviles eran... Yo vivía en la capital y recuerdo que pasaban, en el pasaje donde yo vivía, pasaban a lo sumo 3 coches por día. Todo lo demás era carro lo que pasaba. Y el carrero era una persona muy respetuosa, pero cuando hablaba para los animales era... Entonces se decía, los padres decían, no tengas un lenguaje de carrero, ¿no? Era el peor de los lenguajes. Y cuenta acerca de un carrero que se convirtió al Señor. Y el lunes cuando empieza a trabajar, asusa los caballos, pero no usa el vocabulario que usaba como carrero. Dice, no arrancaban los caballos, ¿no? Es decir, se habían acostumbrado a otra cosa, ¿no? Quiere decir que él dice, es el testimonio de la nueva criatura, ¿no? Lo dieron los caballos al no responder, no había forma de sacarlo, ¿no? Pablo invita a Filemón a admitir que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y a pesar de que este es un versículo que aparece en la segunda carta a los Corintios, es el versículo central para explicar esta carta. Es decir, ¿de qué habla? De que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas, y que todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que el gran tema de la carta se centra en esto. Hay un cambio de vida y ahora hay que reconciliar todas estas cosas. Ahora, ¿qué se espera de Filemón? Que ante la obra de la gracia de Dios, que Cristo nos reconcilió, él a su vez participe del ministerio de la reconciliación. Fíjese que en la carta a los Romanos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Está hablando de la reconciliación vertical, ¿no? Pero cuando llegamos a la carta a 2 Corintios, el asunto de la reconciliación se transforma en un ministerio. Es decir, yo tengo que llevar la reconciliación. ¿Por qué? Porque dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Quiere decir que el ministerio de la reconciliación es todo un trabajo. Y es un trabajo que no es solamente que el hombre se reconcilie hacia arriba, sino que el hombre se reconcilia hacia el costado también. Ellos estaban los 3 reconciliados con Dios, pero ahora había que reconciliar abajo. Por eso se habla de ministerio. Ministerio es un trabajo de reconciliación lo que se hace en esta carta. Admitiendo, en el caso de Filemón, admitiendo que Onésimo era una nueva criatura en Cristo, que se había reconciliado con Dios, que su conducta estaba regida por el Señor y que esto afectaba toda su vida, él lo tenía que recibir. El cristiano que ha nacido de nuevo, que tiene en su vida a Jesucristo, tiene siempre que mostrar en forma práctica la obra del Espíritu Santo, no solo dejando los vicios, sino en el estilo de vida que caracteriza a un cristiano. Dejar los vicios, el que siente de pronto, leyó por allí que un vicio produce cáncer o lo que sea, lo deja también. Pero el asunto es que la conversión es un cambio de vida. Onésimo estaba a la vista la obra de la gracia, era un inútil y ahora es una persona útil, era la evidencia práctica. Pero nos queda un interrogante, que fue el que yo dejaba el miércoles pasado. ¿Hasta dónde las cosas viejas pasaron? ¿Hasta dónde? ¿Es un corte abrupto el que se produce con nuestro pasado? ¿Ya no somos responsables de lo que queda atrás? Aquí tenemos una respuesta. Onésimo había sido cambiado, no era más un inútil, ahora era útil. No era un pecador perdido.
Ahora era un pecador salvado por Jesucristo. Pero Pablo aclara una cosa que creo que es muy importante tener en cuenta. Él dice, si te ha hecho algún daño o si te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi puño y letra, yo lo pagaré. Onésimo había dejado Colosas y había llegado a Roma. Para trasladarse de Colosas a Roma había que tener dinero, porque había que pagar barcos, había que pernoctar, había que comer. Un esclavo no podía hacer ese viaje. Es como si nosotros dijéramos hoy, alguien sale de Buenos Aires y se va a los Estados Unidos, no lo puede hacer sin dinero, tiene que haber dinero en el medio. ¿De dónde había sacado este esclavo su dinero? ¿Cómo se había podido movilizar hasta Roma? Entonces el apóstol acá habla muy claro, si en algo te ha hecho daño, y entonces Pablo firma. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo transforma esta carta en un documento. Fíjense lo que dice, yo Pablo escribo esto con mi puño y letra, yo lo pagaré. Nosotros tenemos en nuestra legislación, hay que firmar determinadas cosas y determinados documentos, pero usted puede en otros países más antiguos que nosotros, usted está conversando con una persona y quiere hacer un pacto y agarra la servilletita que tiene en la mesa y sobre la servilleta escribe y el otro firma y eso tiene valor legal. Eso tiene valor legal. No hace falta que usted lo haga en un papel timbrado ni nada de eso. Eso, simplemente que lo firmó, tiene valor legal. En aquel tiempo, cuando uno ponía de su propio puño y letra eso tiene valor legal. Y no se olviden que Pablo casi siempre, por su problema, hacía que otra persona escribiera. Lo que quiere decir que a veces él decía, yo escribo esto. Pablo metió acá la mano en la carta y firmó comprometiéndose a este pago. ¿Qué es lo que está diciendo decir? Que lo que está queriendo decir es que había una deuda de Filemón y que no está eximido de pagarle esa deuda. No está eximido. No es que me convertí y entonces ya corto con todo. No. Hay cosas que vienen desde atrás que están allí pendientes. Ahí hay una cuenta pendiente. Pablo firma esto con valor legal, y entonces uno se pregunta, ¿qué significa las cosas viejas pasaron? Nuestros pecados pasados han sido definitivamente perdonados, de esto no cabe ninguna duda, la Biblia lo corrobora permanentemente. En el profeta Isaías, ya en el Antiguo Testamento, Dios dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Es decir, no hay reclamo por parte de Dios. Cuando dice no me acordaré más, algunos dicen es que Dios puede olvidarse. No, lo que dice es que no va a reclamar más. Las cosas no se pueden olvidar. Nadie tiene una goma para la memoria, y menos la memoria de Dios. Pero nadie puede borrar. Lo que se quita es la demanda de eso. Allí está el perdón. En Miqueas dice, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Está diciendo, los saca del medio, los mete en el abismo. Pablo, cuando llega al Nuevo Testamento, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiere decir que está todo pago, está todo pago. Y es malo en la vida cristiana tener remordimientos cuando recibimos el perdón de Dios. Es decir, si yo he sido perdonado por Dios, no tengo que tener remordimientos permanentes en la vida que me esclavizan. Tengo que estar en paz. Y la paz no es solamente la paz vertical, sino también la paz interior. Paz con Dios, paz con el prójimo, paz con mí mismo. Porque siento que el perdón de Dios llegó. Cuando David peca, es muy claro al decir que no pecó contra Urías Eteo.
él le dice a Dios, contra ti y solo contra ti he pecado. El pecado es algo que se hace porque se transgrede una ley de Dios. Por lo tanto, si yo recibo el perdón de Dios, yo tengo que admitir el perdón de Dios, aceptar el perdón de Dios y vivir dentro del perdón de Dios. Esto es la base de la fe cristiana, que el Señor es el que borra mis rebeliones, echa los pecados al profundo de la mar, no me acordaré más de tus pecados, que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, lo que quiere decir que yo estoy en paz. Ahora, tenemos que mirar si hemos hecho mal. ¿Por qué? Porque cuando miramos para atrás, cuando no teníamos a Cristo, podemos haber hecho cosas que perjudicaran a otro. En este caso, Onésimo había perjudicado a Filemón. Y Pablo dice, las cosas viejas pasaron, ahora es útil. ¿Hay una deuda? Bueno, no siempre las cosas se pueden arreglar. No siempre las cosas se pueden arreglar. Pero dentro de lo que se puede arreglar, uno tiene que arreglar eso. Es decir, hay algo que es la reconciliación, que implica también que si yo he defraudado en algo, yo tengo que restaurar. Y no solamente yo ser restaurado por Dios, sino tratar de restaurar si en mi vida pasada yo he hecho algo que estaba mal. No siempre esto es posible, no siempre es posible. A veces hay cosas que se hacen que son irreversibles, que no tienen posibilidad de solución. Y bueno, allí no vamos a intentar solucionar lo que es insolucionable. Pero hay cosas en las que es posible reparar el daño que se ha hecho. Y eso es necesario hacerlo. Y Pablo dice, sí, estamos ante una nueva criatura, pero había una deuda, y las deudas se pueden pagar. Entonces no echamos la deuda al fondo de la mar, echamos los pecados. Pero esta deuda, ¿qué hacemos? Quiere decir que hay un corte abrupto en lo espiritual, pero la nueva vida significa que yo tengo que mirar para atrás también y ver las cosas que yo he hecho mal. A ver, ¿qué puedo solucionar de todo esto? Fíjense ustedes lo que es la obra de la gracia directa en el caso de Zaqueo, por ejemplo. Publicano que se convierte a Cristo. Publicano de la ciudad más importante de Israel, digamos, el que recaudaba más estaba allí, porque allí estaban todos los grandes capitales, en Jericó. El publicano era históricamente el que sacaba una parte para el imperio y otra parte para él. Él se comprometía con el imperio a dar tanto por esta ciudad, es decir, el imperio agarraba la ciudad y decía, bien, ¿quién da más? Entonces, bueno, yo puedo sacar tanto de impuestos, yo puedo sacar tanto de impuestos. Cuando llegaba uno que decía una cifra importante, decía, bueno, hágase cargo de la ciudad, jefe de publicano. Él tenía que sacar esa cifra y mandársela a Roma. Lógicamente que de ahí sacaba para él, para la familia, para los vecinos, para los ñoquis, para todo. ¿Por qué? Porque empezaban a poner impuestos en forma tal que esquilmaban a la gente. Por eso los publicanos eran odiados en tiempos de Jesús. Cuando el Señor lo llama a Zaqueo para posar en su casa, Zaqueo es un excomulgado, es un hombre que ha sido dejado de lado, que el Señor tiene que decir, él también es un hijo de Abraham, como diciendo, recuerden ustedes esto, ¿no? ¿Por qué? Porque había sido segregado. No lo consideraban ya parte del pueblo de Dios, sino un renegado. Pero dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado. Es decir, toma conciencia de que ha hecho mal y restituye. Busca solucionar eso. No es, bueno, las cosas viejas pasaron y me quedo con todo lo que no es mío. Sino tengo que analizar también lo que tengo y tengo que buscar restituir lo que ha pasado. Y esto es un síntoma importante porque la conciencia que había estado quemada, cauterizada, que había estado quemada,
ahora se activó. Y se activó no para reprocharme, sino se activó para mostrarme qué cosas yo puedo solucionar de mi vida pasada. ¿Qué cosas puedo arreglar de mi vida pasada? ¿Qué cosas que yo he hecho mal, mi conciencia tiene que despertarse para que el mal que hice, si puede ser restaurado, sea restaurado? Les voy a contar dos casos. Las dos personas de las que voy a hablar las conocí, hablé con ellos. Uno no me contó el caso él, sino me lo contó su hijo. El otro me lo contó directamente él. Este era un muchacho que cuando era joven hacía una vida totalmente disipada, en todo sentido. Tuvo un hijo y abandonó a la mujer y abandonó al hijo. Por supuesto que era una relación que no era legítima, ¿no? Una relación circunstancial, por así decirlo. Tuvo un hijo y lo dejó. Y después se convirtió a Cristo. Era un hombre que en la obra del Señor yo siempre lo consideré uno de los príncipes del Señor, ¿no? Por la obra que hizo durante toda su vida. Murió más allá de los 80 años con un espíritu de trabajo increíble en la obra del Señor, y llevando gente a Cristo, pero acarradas. Era impresionante el sentido de evangelización que tenía. Antes de ser todo esto, antes de que el Señor cambiara su vida, tenía esta cuenta pendiente. Cuando él se convirtió al Señor, lo primero que hizo fue ir a buscar a esta mujer. Buscó a la mujer y buscó a su hijo. Y le ofreció casarse con ella. Y ella le dijo que no. Que no. Entonces él admitió el no de ella, porque ella tenía, por supuesto, tenía otra familia. Pero se hizo cargo del hijo durante toda la vida. Es decir, él lo educó y lo formó y trabajó con ese hijo durante toda la vida. Hasta tal punto que después tuvo más de 10 hijos en su matrimonio, el matrimonio que hizo como cristiano ya, y los hijos consideran a este como su hermano mayor. Es decir, lo incluyó en la familia a pesar de que no vivía con él. Él trató en lo posible de restaurar algo que él había roto, que él había deshecho. Lo trató de hacer, no pudo hacer todo, pero hasta donde pudo hacer, lo hizo. Y es interesante porque eso trajo bendición para su vida, porque él fue un hombre bendecido por Dios y tuvo un ministerio eficaz. ¿Por qué? Porque cuando se le despertó la conciencia, que estaba cauterizada, que estaba quemada, esa conciencia que no funcionaba, cuando llegó a Cristo empezó a funcionar. Y cuando empezó a funcionar se dio cuenta que había hecho un mal que perjudicaba a terceros, a una mujer y a un chico. Y entonces fue para solucionar ese problema. Y para solucionarlo, seguramente él tenía que tomar una decisión, que era una decisión puramente espiritual, porque ¿por qué había abandonado a la mujer? Porque no le interesaba. Pero se dio cuenta que lo que tenía que hacer él era otra cosa. Y fue y lo hizo. Y lo hizo. Y durante toda su vida, él reconoció y estuvo con su hijo, que tenía su apellido y todo. Era un hijo más. La obra del Espíritu Santo en él se manifestaba en un despertar de su conciencia. Y si cuando llegamos a Cristo lo único que pensamos es en lo que me pasa a mí y no pensamos que se tiene que despertar la conciencia, seguramente nuestra vida espiritual va a ser una vida de tremendos fracasos. Porque un cristiano tiene que tener también su conciencia despierta. Y el Espíritu Santo despierta la conciencia del cristiano para que entienda realmente cuáles son las consecuencias del pecado. Me tocó actuar en un caso
parecido, pero en algunos aspectos distintos. Estaba yo predicando en una iglesia y había, creo que tiempo después había bautismos. Y un hermano de la congregación, creo que se iba a bautizar en ese momento, me pidió tener una charla conmigo privada. Entonces yo consulté con el pastor de la iglesia si podía tenerla, porque yo no soy, es una cuestión ética en el medio, ¿no es cierto? Y él me dijo, no, esta conversación es muy importante que la tenga. De esto hace por lo menos 25 años atrás, 5 años. Y entonces viene este hombre, que es un hombre joven, muy joven, tendría unos 30 años, y viene con una mujer. Y viene con una mujer y un chico de 10 años. Me acuerdo porque cuando llegaron a la entrevista, yo los hacía entrar a los tres. Es decir, viene él, la señora y un chico, los hacía entrar a los tres. Y entonces me dice, no, él va a esperar afuera por el nene. Entonces el nene se sentó afuera y yo recibo a los dos. Entonces le digo, bueno, ¿cuál es el problema? Él me dijo, no, el problema lo tengo yo. El problema lo tengo yo. No es el problema de ella ni el chico. El problema lo tengo yo. Dice, yo soy el padre de ese chico. Que tiene 10 años ya. Durante estos 10 años yo me olvidé de la mujer, de la relación y todo eso. Y yo quiero que usted sea testigo de esto. Y por eso pedí que estuviera usted presente. Y si usted va a ser testigo de esto que yo tengo que hacer. La miró a la mujer y le dijo, quiero casarme con vos. Yo me quedé y dije, vamos a ver qué contesta ella. Ella lo miró y se quedó helada. Ella esperaba cualquier cosa menos que él dijera eso, ¿no? Cualquier cosa. Y menos que pidiera un testigo para eso. Yo me quedé allí diciendo, bueno, vamos, son esos casos donde uno espera que la cosa continúe, porque no puede decir nada. Entonces la mujer dijo que lo pensaba, que la agarraba de sorpresa, y se fueron. Se casaron. Pusieron juntos una carnicería. Me acuerdo porque yo iba a visitarlos a la carnicería. Y él era un hombre joven. Y él comenzó, el pastor vio que tenía pasta como para ser un hombre, porque era un hombre de decisión realmente, ¿no? Y un hombre comprometido. Estudió ya a esa edad, estudió 6 años. Sacó su bachillerato en teología y se convirtió en el pastor de una iglesia junto con su esposa. La esposa falleció el año pasado, creo, durante año. Pero ellos solucionaron su problema y no dejaron cuentas pendientes. Revisaron el pasado. A veces nosotros tomamos la gracia de Dios como un hecho que nos afecta únicamente a nuestra vida y a nosotros. Pero dice la palabra de Dios que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Ministerio. No solamente dice la predicación de la reconciliación, sino el trabajo de la reconciliación. Y si yo tengo el trabajo de la reconciliación, entonces tengo que entender que yo no puedo predicar la reconciliación con Dios si no reconcilio todas las cosas que en mi vida
yo pude haber descalabrado por efecto del pecado. Y tengo que entender también que esto no es que surge el remordimiento, porque los pecados han sido perdonados y el que está en Cristo es una nueva criatura. Pero la nueva criatura no borra eso. No es que la nueva criatura tiene un hijo allá y dice, bueno, eso era de mi vida pasada, que se las arreglen. No. Siento la responsabilidad. Y lo que Pablo está acá diciendo es que hay una responsabilidad. Él dice, sí, es nueva criatura, te es útil, vuelve a tu casa, pero hay una deuda. Y esa deuda, Pablo se da cuenta de que el esclavo no la va a poder pagar. Entonces dice, bueno, vamos a hacer así, yo la pago. Y firma. Está diciendo, sí, es una nueva criatura, pero hay que restaurar cosas que están caídas. Y esas cosas que están caídas no se pueden restaurar todas, pero las que se pueden restaurar, hay que restaurarlas. Esto habla de la conciencia despierta por la gracia de Dios. Fíjense que cuando el apóstol habla, dice, en cuanto a vosotros dependa, tengo que estar en paz con todos. En cuanto a vosotros, no siempre se puede estar en paz con todos, no siempre. Pero en lo que depende de mí, yo tengo el ministerio de la reconciliación, el trabajo de la reconciliación. Y yo creo que estas dos personas, y por eso traje estos dos ejemplos, porque fueron hombres de Dios que hicieron un trabajo muy importante dentro de la obra de Dios, muy importante. Y creo que lo hicieron justamente porque para ellos la gracia de Dios era realmente algo que cambiaba el corazón y la mente de la persona, pero que lo obligaba, como gracia de Dios, a buscar aquello que podía haber tocado el viejo hombre, y podía haber hecho mal. Y en ese ministerio de la reconciliación, porque se habían reconciliado hacia arriba, buscaban solucionar el problema de abajo. Y creo que esta carta muestra bien claro en las palabras de Pablo cuáles son los límites de la nueva la expresión nueva criatura es. Sería muy fácil decir nueva criatura es, corto con todo y aquello, no tengo más responsabilidad, no pago las deudas, no. Hay cosas que uno tiene que ser consciente de sus responsabilidades, aun cuando hayan sido errores del pasado. Pero si en algo ha afectado, uno tiene que saber esto que está enseñando aquí Pablo. Miren, la deuda está igual. No es que Cristo perdonó y condonó todas las deudas. No, esta deuda está. Y por eso la voy a pagar yo, porque no la puedo pagar, pero hay que pagarla. Alguien la tiene que pagar. Alguien tiene que ser responsable. Esto habla de responsabilidad cristiana frente a todo esto. Y esto es mirar el ministerio de la reconciliación completo. No mirarlo en un pedazo, reconciliados con Dios, así. Sino ver cómo nos reconciliamos también hacia el costado. Espero que la lectura de la carta a Filemón, yo termino acá porque si no voy a ser eterno con esta carta, espero que la carta a Filemón nos haya despertado algunas inquietudes espirituales en nuestra vida y que esta noche sobre todo, si miramos para atrás y vemos que hay algo pendiente, pidámosle al Señor poder en alguna forma ver qué es lo que se puede sanar. No siempre, no todo es sanable, ni siempre se puede sanar todo, pero en lo que a nosotros depende es bueno mirar para atrás y ver si hay algo que se puede restaurar, porque este es el ministerio que tenemos en nuestras manos. Señor, queremos darte gracias esta noche porque hemos podido traer delante tuyo nuestras inquietudes espirituales y nuestras necesidades como iglesia. Y también, Señor, hemos abierto tu palabra. Te rogamos, Señor, que el Espíritu Santo
aplique esta palabra en nuestro corazón y nos haga reflexionar sobre nuestra propia vida, para que el ministerio de la reconciliación sea un ministerio completo, donde busquemos realmente que se cumpla el propósito tuyo en nuestra vida. Señor, al despedirnos lo hacemos con agradecimiento a ti por lo que tú representas en nuestra vida. Y te pedimos que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón para que podamos mantener siempre nuestra fidelidad a ti. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.